¿Voy atrás? Bueno, bien, como Aledo habló un poquito que de Brasil hay un salto atlántico. Tenemos que preguntar por qué el salto atlántico a Brasil. Entonces, la España, las empresas en 2002, y 2003, 2004 tenían mucho dinero y había una cierta saturación del mercado español. Aquí de las tierras aquí ya estaban más caras y era mejor salir a hacer un salto atlántico para otros países. Y en el caso de Brasil, la playa y sol casi todo el año y había mucho suelo rural y precios bajos. Y una cierta estabilidad financiera y políticas públicas de turismo. Desde los años 90, Brasil está gastando mucho dinero, gasta más dinero público do que se gana en investimento privado. Entonces tenemos hoy, desde los años 90, Proyecto 1, 2, Nacional y PAC. Y aún tenemos PAC Turismo y muchos otros investimentos así muy directos para el turismo, para atraer los investimentos privados y que sea nacional o internacional. Y bien, pero hay algunos investigadores de Brasil que yo creo que se equivocan un poco cuando piensan que el turismo residencial que se pasa en España es muy parecido o igual que se pasa en Brasil. No podremos llegar, yo creo que es un poco difícil pensar eso, porque los productos turísticos hay una similitud que se pasa aquí y que se pasa allá. Porque, por ejemplo, Vila Galé es una empresa portuguesa que tiene este tipo de producto turístico en casi todo el mundo. Y, por ejemplo, en Brasil, en Pernambuco o en Portugal, los productos turísticos hay similitud, es muy parecido, hay edificios, bungalows y flats y complejos y es muy parecido. Pero esto no justifica decir que el turismo residencial de España o de Portugal es parecido con el de Brasil. Porque las divergencias, por ejemplo, están en proceso y en la estructura. Por ejemplo, las fuerzas no son iguales y mucho menos la globalización. La globalización llega en diferentes países y sitios con fuerzas distintas. Y por ejemplo, en Brasil no tenemos, por ejemplo, transportes. Por ejemplo, salir de un estado de Brasil para otro te pasa 4 horas, 5 horas, 6 horas, mucho más. Y aquí en la Europa tú sales del Reino Unido y llega aquí a España con pocas horas. Hay un acortamiento de las distancias aquí en la Europa, que en Brasil no se pasa. Por ejemplo, si tú sales de aquí de España para llegar a Brasil son 24 horas, porque no hay un acortamiento de estas distancias. Entonces nos podremos decir que el turismo residencial que se pasa aquí o que se pasa en la Europa es un modelo igual o parecido con el que se pasa en Brasil. Y el proyecto de gobierno es muy distinto, los actores centrales, periféricos o que sea, son muy distintos. Y la demanda, no puedo decir que la clase media de Brasil es igual que la clase media de España o la clase media que hay en la Europa. Y bienestar social, yo que sé, no hay bienestar social en Brasil aún. Como que pasa aquí en Europa, la educación, acceso sanitario, y escuelas y los transportes, la comunicación es muy distinto. Si tú sales de aquí de España y se va a Brasil y se va a algún sitio de estos, no hay un bienestar social y yo que sé, es muy difícil decir que es igual. Y ahí presento un mapa de un estado de Brasil, Rio Grande do Norte, que la media dice que está a 6 horas de España, pero es una mentira, son 24 horas para llegar a este estado. Y ahí presento Proyecto 1 y 2, que investiguen todo
en todo el estado, con carreteras, con patrimonio histórico y tanta cosa. Y también Producto Nacional y Parque, con investimento en aeropuerto. Y podemos ver aquí aeropuerto en Parnamirim. Con 5 años después, hay un investimento aquí. 5 años después, se desactiva y hace otro en São Gonçalo, que no lo comprendo eso. Entonces se gasta mucho y no se tiene un retorno que sea positivo a Brasil. Y aquí presento los datos de turismo residencial en Brasil. Por ejemplo, con todo el investimento que hay en carreteras, en aeropuertos y todo eso, tenemos un creciente investimento de segunda residencia y de turismo residencial, pero con la crisis de 2007, con la boculla y todo, muchos de esos investimentos fueron cancelados. Por ejemplo, estos que están en rojo, si fueron cancelados porque la mayoría no tenía dinero para comprar la demanda y tuvieron que o cancelar o reducir. Por ejemplo, había un que Travin Praia Bonito, que sería un complejo de casas, de golf y más de 50.000 unidades habitacionales, pero con la crisis no había demanda, no había gente para comprar, mucho menos español para comprar, portugués y todo. Tuvieron que reducir el investimento y hoy es solo un hotel normal, porque no había demanda. Y la mayoría de los investimentos que se fueron construidos para el turista residencial, turista internacional, y no había esta demanda, se pasó a intentar atraer los turistas nacionales, que ya no había más interés de la gente internacional comprar, porque también no había dinero, no tenía y todo. Y bien, otra cosa que es muy parecido que se pasa en España, o que se pasa en Portugal, que se pasa en cualquier que sea, que el turismo residencial deja muchos impactos. En Brasil tenemos poco turismo residencial en comparación con la España, pero los impactos son muchísimos. Y tenemos el Estado que debería llevar un bienestar social, pero que la realidad quiere atraer más promotores de capital privado y contribuir para la infraestructura. La ciudad tiene una dependencia municipal porque la ciudad quiere recibir todas las tasas, todos los ingresos de esta gente, de este turista residencial, pero estos turistas residencial tampoco están en Brasil todo el año. A veces están un mes, 2 meses, yo qué sé. Bien, pero hay una estacionalidad. Y esta población local que piensa que va a tener empleo, pero es un empleo y renta formal o informal, que la mayoría dice que 80% es informal. Entonces, que tienen empleo solo por 2 meses o 3 meses de año. Y otros meses, no. Hay un impacto económico en esta ciudad y todo muy grande, muchísimo. Y el valor de la tierra, claro, con la urbanización, con esta valorización, con la transformación de solo rural en solo urbano, pues hay una expulsión de la población tradicional, que acarreta conflictos sociales, vegetación retirada, entonces impactos socioambientales. Y bien, yo quería que Aleda hablase un poco más de acaparamiento, que hizo un poco difícil hablar. No, el proceso de acaparamiento de tierras en la costa, en las zonas rurales de la costa nordestina ha sido muy importante. Como consecuencia del afán especulativo se compraron tierras a los locales se fueron expulsados, generalmente población pescadora, y esas tierras han quedado en manos de extranjeros. Son tierras vacías, se han vaciado de la población local
tampoco se han desarrollado urbanísticamente y ha quedado ahí un desierto de cientos de kilómetros, pero que son tierras que están a la espera de un futuro, de otra futura burbuja inmobiliaria. Lo que ocurre es que la población ha sido expulsada y eso ya no está en manos de gente local, con lo cual el destino siempre será un destino sobre el cual los locales no tendrán capacidad de decisión. Ya está, ¿verdad? Y simplemente terminar con una referencia a que al trasfondo de las pasiones. Simplemente hacer una mención que creo que es necesario que introduzcamos en los análisis geográficos, antropológicos y sociológicos el tema de las pasiones, ¿no? Y las emociones, algo que la universidad y la ciencia lo hemos apartado por ser excesivamente subjetivas, pero detrás del turismo residencial pues está la ambición en su aspecto más peyorativo, está la codicia en su aspecto más brutal, porque si no introducimos las pasiones dentro de nuestro análisis, no comprenderemos la globalidad del proceso. Que alguien que haya ganado 5 millones de euros en un mes solo quiera seguir especulando y quiera seguir manteniéndose en el poder para volver a ganar otros 5 millones de otro pelotazo urbanístico, cuesta entender por lo que comentaba Macía ayer, ¿no? de Meliá, que tiene tanto dinero y siguen construyendo. Detrás de eso están las pasiones humanas, las pasiones en sus aspectos a veces más bajos, ¿no? Pero también están las otras pasiones más altas, pues los trabajos de resistencia, los trabajos de lucha que también se hacen desde colectivos locales o colectivos globales que intentan frenar, ¿no? Porque hay un debate entre el para qué y el por qué. A veces nos preguntamos, desde los que estamos en la otra parte, ¿para qué hacemos las cosas si tenemos poca influencia, ¿no? Yo creo que hay que volver otra vez a preguntarse el por qué. Lo hacemos porque creemos que es justo, porque creemos que es necesario, porque creemos que está bien, coño, porque es verdad, el otro día, ayer decíamos, los cabrones estos del turismo residencial, ¿no? Porque son verdad, es que es difícil de llamarlo de otra manera. Yo creo que volver otra vez a replantearnos el por qué hacemos las cosas, para darle un poco de sentido, porque si no nos pasa como ayer en la cena, que empezamos a hablar, cogemos una depresión y al final pues tuvimos que irnos a tomar todo el gin tonic porque si no podíamos ir a dormir. Entonces, para evitar el alcoholismo que puede ser una epidemia entre los investigadores del turismo, pues yo creo que volver a hacer una referencia a la naturaleza, al porqué de las cosas, yo creo que es importante. El para qué no sabemos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con nuestra influencia, no sabemos nuestra capacidad de influencia, pero sí podemos reflexionar sobre por qué hacemos las cosas. Y yo creo que recuperar el porqué, que es un principio de la modernidad, me parece que es importante. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque están bien, y porque la ambición y porque la codicia no puede ser lo que mueva a la sociedad. Entonces, bueno, pues después de esta diatriba medio filosófica, os doy de nuevo las gracias por escucharnos.